Hola, mentes curiosas. Os doy la bienvenida de nuevo a este podcast de crímenes llamado Mens Criminalis. Yo soy Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Por eso, en este espacio os cuento casos reales de España y de Europa. Este podcast está disponible de manera gratuita en iVoox y también en YouTube. Y la verdad es que estoy muy contenta con la acogida que ha tenido esta segunda temporada, que, al contrario que la primera, tiene un caso semanal. Es un trabajo arduo, pero como ya he dicho en otras ocasiones, para los amantes del true crime nunca es suficiente y me incluyo. En cualquier caso, el podcast va a seguir siendo gratuito, pero hace poco creé una página en una plataforma de donaciones llamada Ko-fi, se deletrea Ko-fi, y en ella puedo aceptar pequeñas donaciones de quienes me escucháis, algo que, si bien no aspira a ser nada del otro mundo, seguro que me animará a seguir trabajando en este proyecto. Tenéis los enlaces de todo lo que os he comentado en la descripción. Y volviendo al tema que nos ocupa, ya estamos en el cuarto episodio de la segunda temporada, y tengo que decir que el caso de hoy es de los que dan que pensar. Se supone que hay una persona en el mundo en la que podemos confiar más que en cualquier otra, en cuyas manos podríamos poner incluso nuestra vida. De hecho, de esa persona depende nuestra supervivencia en nuestros primeros años, y por impulso de la propia naturaleza, ella debe protegernos de todo mal. Estoy hablando de una madre. ¿En quién podemos confiar más que en nuestra madre? Para la mayoría de nosotros no hay duda, pero para la familia de la protagonista del caso de hoy, esta confianza supuso una condena cruel a la muerte más horrible. Hoy os traigo un caso que mencionamos en la temporada pasada, en uno de los capítulos especiales, el dedicado a la criminalidad femenina, no sé si lo recordáis. Porque hoy hablamos de una mujer asesina que además usó uno de los métodos más típicamente femeninos, el veneno. Eso no quiere decir que sea el único modus operandi femenino, ni que las mujeres no usen o usemos la violencia. Pero sí es cierto que el caso de esta mujer es una mezcla extraña entre tipicidad y excepcionalidad, y los que aún lo recuerdan siguen sin comprender cómo no vieron las señales. Hoy os cuento el caso de Francisca Ballesteros, Paqui, la envenenadora de Melilla. La historia de hoy comienza con un catfish. Ya sabéis, así se llama al hecho de conocer a alguien a través de internet y descubrir que te ha engañado en algún aspecto de lo que te ha contado, bien sobre su físico, bien sobre su situación vital, su familia o todo ello. En realidad la historia comienza mucho antes, pero vamos a tomar este momento, esta relación cibernética, como punto de partida. El engañado se trataba de un hombre de Tenerife llamado Cesáreo y que con el nickname o sobrenombre de aventurero tinerfeño conoció un día en un chat a una mujer que se hacía llamar La Fogosa. Aventurero no era el único ligue virtual de esta mujer, pero él esto no lo sabía. Solo sabía que ella era una mujer viuda con la que hablaba muy a menudo y de la que poco a poco se fue enamorando. Así, un fin de semana de diciembre de 2003 decidieron quedar en la localidad de San Cristóbal de la Laguna, donde Cesáreo, aventurero tinerfeño, vivía. Cuando la vio en persona no le importó que no fuese físicamente como le había dicho que era, porque sí era atrevida y muy fogosa. Y tras pasar ese fin de semana en la cama de un hotel, Cesáreo le pidió matrimonio y ella aceptó. Parece una historia de amor apasionado, una historia romántica, o eso suponía Cesáreo, pero en realidad era muy distinta. El nombre de esa mujer era Francisca Ballesteros, Paqui, como ella prefería que la llamasen. Vivía en Melilla, aunque era de origen valenciano, y tenía 34 años. Había nacido en 1969. Otra cosa importante es que no era viuda, al menos no todavía. No durante ese fin de semana que pasó en Tenerife con Cesáreo, aunque estaba claro que su plan era quedar libre de su familia en breve. Ella vivía en Melilla, como os he comentado,
Y Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, en la frontera norte con Marruecos. Es una localidad pequeña, de unos 85.000 habitantes. Allí, en su barrio, todo el mundo conocía a Paqui y a su familia. Su marido, Antonio, era 8 años mayor que ella y era funcionario de aduanas. En diferentes fuentes he encontrado diferentes apellidos. No tengo claro cuál era el verdadero apellido de Antonio, así que he decidido coger el más sencillo, González. La familia González Ballesteros estaba compuesta por la pareja, que se habían casado en 1987, Antonio y Paqui, y llevaban para el momento de los hechos 17 años juntos y tenían 2 hijos, Sandra, de 15 años, y Antonio, de 12. La verdad es que habían tenido una tercera hija llamada Florinda, que había sido al parecer la mayor, aunque echando cálculos no tengo muy claro si Sandra nació antes, ya que Sandra nació en 1989. El caso es que Florinda había muerto de manera repentina en 1990 a la edad de 6 meses. Por eso digo que no me cuadran las fechas, a no ser que Florinda y Sandra fuesen gemelas o mellizas o que se llevasen apenas los 9 meses de un embarazo. En cualquier caso, todo el vecindario sabía de la triste pérdida de la bebé y todos tenían mucho cariño a la familia. Por eso, cuando a mediados de octubre de 2003 Antonio padre empezó a enfermar, todo el mundo se preocupó. El hombre tenía una salud algo desgastada. La muerte de su hija, la bebé, le había afectado mucho y se decía que había tenido algún problema que otro con el alcohol. Sin embargo, era un padre cariñoso y su familia lo quería mucho. La gente en general lo apreciaba. Sus síntomas eran extraños. Tenía debilidad general, dolores musculares, dolores de cabeza y también tenía síntomas gástricos como vómitos. Al principio, los médicos creyeron que esa situación había sido causada por la sustancia que se usó en su casa para deshacerse de una plaga de cucarachas. La familia tenía una infestación y unos meses antes habían tenido que irse de casa para que la fumigaran. Tal vez Antonio era especialmente sensible a los productos matacucarachas que habían usado y por eso se había intoxicado. Y tenía sentido, ya que, tras ingresarlo en varias ocasiones, los médicos comprobaron que mientras estaba en el hospital mejoraba un poco y cuando volvía a casa empeoraba de nuevo. Sin embargo, llegó un punto en que la casa ya estaba limpia, había sido ventilada, no había rastro de plagas, pero la enfermedad de Antonio no se curaba. Así, poco a poco, Antonio se fue debilitando, entrando y saliendo del hospital, incluso de la UBI, mientras su mujer no se apartaba de su lado. Bueno, casi nunca, excepto un fin de semana que dijo que tenía una cita en una clínica de Madrid a la que iba a acudir para perder peso. Ese fin de semana fue en diciembre, y aunque su marido estaba enfermo, ingresado, Paqui se marchó. Sin embargo, el sábado alguien llamó a la casa de la familia y contestó Sandra. Era de la clínica, preguntando por Paqui, ya que no había acudido a su cita. Supongo que ya habréis deducido que el lugar de donde Paqui estaba no era Madrid, sino que había ido a Tenerife a encontrarse con Cesario. Y la cuestión es que cuando regresó no se sabe si Sandra le dijo algo o si Paqui se excusó de alguna manera, pero no pasó nada. Es cierto que Paqui tenía una habilidad especial para salirse con la suya cuando alguien le pedía explicaciones. Se le daba muy bien poner excusas, escurrir el bulto, quitarse de encima preguntas incómodas y eso, por desgracia, lo veremos más adelante. El caso es que Antonio, su marido, iba empeorando cada vez más. Y de pronto, su hija de 15 años, Sandra, que hasta ese momento había sido una chica vivaz, saludable, con muchas amigas y muy sociable, también empezó a enfermar con síntomas muy parecidos a los de su padre. Aquí es cuando empiezan a lucir con mucha más intensidad las banderas rojas que ya ondeaban tiempo antes. Y es que aunque Sandra ya empezaba a encontrarse mal antes, durante las navidades de ese 2003, el 12 de febrero de 2004, cuando finalmente Antonio murió en el hospital, la gente se volcó en esa familia que ya había perdido a una hija de manera trágica y ahora al marido, a la cabeza de la familia, debido a esta enfermedad misteriosa. Y puesto que había pasado tanto tiempo en el hospital, no se encargó una autopsia. Antonio González fue enterrado a la edad de 42 años sin que nadie supiera la razón exacta de su muerte, ya que en los informes médicos fue señalada como un fallo multiorgánico debido a una intoxicación inespecífica,
lo que traducido de la jerga médica quiere decir que, sin una razón aparente, su cuerpo dejó de funcionar. Lo peor es que la gente achacaba la mala cara de Sandra o su creciente aislamiento a la pena por esta pérdida. La niña se llevaba muy bien con su padre y estaba deprimida. Por eso faltó mucho al colegio, por eso no salía a ver a sus amigas, y cuando se la veía por el barrio parecía enferma. Paqui, su madre, alentaba estas ideas. Siempre tenía una excusa que dar cuando alguien, ya fuese un miembro de la familia, tíos o abuelos, o ya fuesen las amigas de Sandra o los profesores, preguntaban por ella. Poco a poco fue pasando el tiempo y la adolescente se fue consumiendo sin que nadie se diese cuenta. En diferentes fuentes hay diferentes versiones sobre lo que pasó con ella, sobre cómo llegó finalmente a ser llevada al hospital el 4 de junio de 2004, es decir, casi medio año después de la muerte de su padre. Llevaba casi 6 meses enferma y ella no era la única. Su hermano pequeño, Antonio, que tenía 12 años, también tenía síntomas. El caso es que en algunas versiones dicen que fue la abuela y uno de los tíos de los niños quienes, hartos de las excusas de Paqui, se plantaron en la casa y entraron por la fuerza para ver a los niños. Otra versión dice que fue el carnicero del barrio, que fiaba a Paqui la compra de carne y en una ocasión fue a cobrarse lo que le debía. Por casualidad, al entrar a la casa, mientras Paqui iba a por dinero, vio a Sandra en un estado terrible y llamó a emergencias. Yo prefiero pensar que fue la primera versión, ya que de otro modo no podría entender cómo es posible que la familia en casi 6 meses no hubiera hecho nada para ver a esos niños y comprobar su estado de salud. En cualquier caso, fuese quien fuese el que dio la voz de alarma, cuando llevaron a Sandra al hospital ya era tarde. Cuando la ambulancia se llevó a Sandra, la niña estaba muerta en vida, desnutrida, apenas consciente, con las extremidades cianóticas, es decir, azuladas porque no le llegaba el riego sanguíneo. La piel la tenía llena de pústulas y estaba cubierta de sus propios desechos. Al ingresar en el hospital, a la 1 del mediodía de ese 4 de junio, los médicos vieron que tenía una grave insuficiencia respiratoria y un tono amarillento que revelaba también insuficiencia hepática, además de una infestación por hongos en el tracto digestivo. Media hora después, Sandra murió por fallo multiorgánico, igual que Antonio, su padre. No tengo una explicación que daros a por qué la policía o los servicios sociales no fueron de inmediato a detener a Paqui, porque era evidente que la muerte de Sandra era culpa suya. Si no por acción directa, estaba claro que por negligencia. Y los médicos ya lo sabían. Sin embargo, no fueron a por ella hasta que al día siguiente el pequeño de la familia, Antonio, ingresó en el hospital con un cuadro parecido al de su hermana, aunque más leve. Por suerte, Antonio fue tratado y se recuperó. Sin embargo, en su analítica vieron restos de benzodiazepinas, en concreto zolpidem y bromazepam, que son sedantes, así como una sustancia sorprendente y que nadie esperaba encontrar, la cianamida. La cianamida es el principio activo de un medicamento llamado Colme, que se usa con receta médica y estricto control para tratar el alcoholismo. Su composición hace que las personas con dependencia del alcohol se sientan mal cuando lo toman, para así ayudar a la rehabilitación por esta adicción. Sin embargo, hablamos de un tratamiento con dosis muy bajas, ya que las dosis altas de Colme son muy tóxicas y generan trastornos gástricos y hepáticos, como lo que había matado a Antonio y a Sandra. Como Sandra acababa de fallecer, se le hizo la autopsia para corroborar este incipiente modus operandi, esta idea que tenían. Y aunque el Colme tiene una vida de entre 6 y 12 horas en el cuerpo, se encontró en Sandra esta sustancia y también los sedantes que vieron en Antonio. Así pues, el 6 de junio de 2004, por fin Paqui fue detenida. No opuso resistencia, ni siquiera parecía que le importara demasiado, y en cuanto fue interrogada lo confesó todo con una frialdad que sobrecogió a los investigadores. Sí, ella envenenó lentamente a su marido y a sus hijos con Colme, que echaba en las comidas. Se preocupaba de hacerlo poco a poco para que no se notase. El Colme no tenía sabor ni olor, por lo que era perfecto para echarlo en las sopas y guisos que, como ama de casa y madre, hacía para su familia cada día. Incluso había dejado tuppers en la nevera cuando se fue a Tenerife a conocer a su amante, aventurero tinerfeño.
Cesáreo, con el que seguía hablando, aunque se habían distanciado un poco. Cesáreo no había dejado de insistir en su propuesta de matrimonio desde diciembre, y Paqui siempre le daba largas. Que si tenía aún muchas cosas que hacer, que si tenía que vender la casa y preparar todo para mudarse con él. Lo que de verdad tenía que hacer era librarse de su familia, y lo cierto es que Cesáreo ya desconfiaba de ella, sobre todo porque un día, mientras hablaban por teléfono, escuchó que alguien la llamaba mamá, y Paqui se inventó una excusa extraña, que era el hijo de una amiga y que se querían tanto que la llamaba así. A Cesáreo aquello no le convenció y las cosas seguían así, a distancia. Cuando Paqui fue detenida, la policía descubrió su infidelidad y fue a interrogar a Cesáreo, que, imagino, se llevó la sorpresa de su vida. No he podido encontrar ninguna declaración al respecto, pero como es lógico, ya que no tenía nada que ver con los crímenes, Cesáreo supongo que se olvidaría de esta mujer que le había hecho el catfish más demente de la historia y seguiría con su vida. En la investigación por el familicidio cometido por Paqui, que ahora comprendían había sido motivado por el deseo de escapar de su vida, que no la llenaba, y empezar una nueva vida con su amante, descubrieron que, sin embargo, había datos que no encajaban del todo en este móvil, o que al menos no era la única razón para sus crímenes. Y es que Paqui también confesó, sin problemas, que la muerte de su primera hija, Florinda, también había sido cosa suya. Había metido colme en el biberón de la bebé, que había muerto de manera repentina, y los médicos lo achacaron a un coma diabético. De eso habían pasado 15 años. Paqui en ese entonces no conocía Internet, ya que era 1990, y no tenía pensado abandonar a su incipiente familia. Entonces, ¿qué fue lo que motivó aquel asesinato? Según ella, fue una depresión posparto unido al hecho de que Florinda tenía algún tipo de discapacidad. Según ella, había sido un asesinato compasivo, para que la bebé no sufriera. Pero teniendo en cuenta que Paqui era una manipuladora de manual, con una gran inventiva y una falta de empatía extrema, la verdad es que no resultan del todo convincentes sus relatos. Entre otras cosas, acusó a su difunto marido de ser alcohólico y de maltratarla, y así justificó el haberlo envenenado hasta la muerte. En cuanto a Sandra, aseguró que sus hijos estaban tan deprimidos por la muerte de su padre que se planteaba sus muertes como un suicidio ampliado, es decir, para que dejasen de sufrir y se reunieran con su padre. También aseguró que ella tenía la intención de acabar también con su propia vida, aunque la verdad es que es algo poco probable. En cuanto a la sustancia que usó, tal vez en algún momento Antonio sí tuvo problemas con la bebida y de esa manera consiguieran la receta del colme. O tal vez Paqui tuviera alguna otra manera de conseguirla, un método ilegal, pero no he encontrado ninguna fuente que lo mencione con claridad. Paqui fue llevada a prisión preventiva mientras se terminaba de investigar el caso y se esperaba la fecha del juicio. En los registros del domicilio, la policía encontró más pruebas. Colme en las botellas de agua que había en las habitaciones de los hijos y también en la comida guardada en el frigorífico. Durante la preparación del juicio se consideró la idea de exhumar el cadáver de Antonio padre y también los cadáveres de los padres y hermanos de Paqui, que también habían fallecido prematuramente, pero se desechó la idea ante la imposibilidad de encontrar restos de los venenos porque habían transcurrido muchos meses y años, entonces ya no habría restos. En cualquier caso, tenían pruebas más que suficientes para proceder al juicio. El 21 de septiembre de 2005 comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga, que debe ser el juzgado de referencia para la población de Melilla. Durante 3 días se examinaron una serie de pruebas abrumadoras contra Paqui, incluyendo el testimonio de su hijo, Antonio, el único superviviente del caso, que en ese momento tenía 14 años. El niño tuvo que hablar en persona en ese juicio, y ni siquiera el llanto de su hijo mientras contaba el calvario que tuvo que pasar hizo que Paqui mostrase el más mínimo ápice de compasión, humanidad o remordimiento. Los especialistas que analizaron el caso de Francisca, de Paqui, concluyeron que actuó en pleno uso de sus facultades mentales y sin padecer trastornos psicóticos ni de personalidad. El informe psiquiátrico presentado durante el juicio indicó que tenía un nivel intelectual normal, elevado,
y que todos sus actos habían sido plenamente conscientes y voluntarios. En sus confesiones admitió que la razón para acabar con la vida de su familia era lo que ya pensaban los investigadores, y es que le resultaban un impedimento para comenzar una nueva vida con su amante, y que se sentía atrapada en esa vida de madre y ama de casa que no quería tener. Es decir, sus motivos eran completamente egoístas e inhumanos, ya que siempre podría haberse separado, pero prefirió llevar a cabo un crimen tan horrible como el asesinato. Eso sí, para atenuar la imagen de cruel y despiadada, ella siguió insistiendo en que les adormecía con sedantes para que no sufrieran. Algunos expertos sugirieron la posibilidad de que Paqui padeciera el síndrome de Munchausen por poderes, que es una variante en la que la persona induce síntomas en otros para asumir el rol de cuidador y obtener así atención. Este trastorno se ha observado en casos de madres que envenenan o hacen enfermar a sus hijos para presentarse como abnegadas cuidadoras. Y es posible que, en parte, esta fuese también la motivación de Paqui para matarlos en lugar de irse sin más y abandonarlos. Y era el qué dirán o la imagen que quedase de ella en el barrio. Así, si su familia moría, ella sería presentada como la pobre mujer viuda que perdió a su familia y no como la asesina que en realidad era. Como este síndrome, Munchausen por poderes, es muy interesante, he decidido ampliarlo en la sección Adenda. Por eso lo vamos a escuchar más adelante. Ahora veamos cómo terminó este juicio en el que, por supuesto, encontraron a Paqui culpable de todos los hechos. La condena se estableció en 84 años, 25 años por el asesinato con alevosía y ensañamiento de su hija, Sandra, de 15 años, 20 años por el asesinato con alevosía de su marido, Antonio González, 20 años por el asesinato con alevosía de su hija Florinda, de 5 meses, y 19 años por el intento de asesinato de su hijo Antonio, de 12 años en el momento de los hechos. Sin duda, los crímenes de Paqui fueron premeditados, es decir, fueron planeados concienzudamente y no fruto de un momento de rabia o ira. Además, hubo alevosía, que es cuando el criminal se asegura de que la víctima no pueda defenderse de ninguna forma o se aprovecha de alguna desventaja. En este caso, Paqui aprovechó su papel como madre y proveedora de alimento para su familia para drogarles y evitar que pudieran defenderse o pedir ayuda. También hubo ensañamiento, que quiere decir que el agresor hace más daño del necesario para matar o herir, alargando el sufrimiento de la víctima de forma cruel. Esto queda patente en el hecho de que, en lugar de usar un método rápido para acabar con sus vidas, los estuvo envenenando poco a poco con el consiguiente sufrimiento, patente sobre todo en el caso de Sandra, que agonizó durante meses. Hoy en día, Paqui hubiera sido condenada a la prisión permanente, pero en aquella época todavía no existía. Por lo que hay un tope máximo de años que Paqui puede estar en prisión, que son menos de la mitad del total de su condena. Según el artículo 76 del Código Penal vigente en aquella época, por asesinato múltiple la pena máxima a cumplir era de 40 años. Además, se pueden aplicar beneficios como el tercer grado, que es una semilibertad, o una libertad condicional tras cumplir al menos las 3/4 partes de la pena máxima aplicable. Si ha tenido buena conducta y está rehabilitada, Paqui podría salir de la cárcel en 2036. Personalmente me resulta absolutamente indignante pensar en la posibilidad de que esta mujer, que me parece una psicópata de manual, incapaz de sentir amor o aprecio ni siquiera por su propia familia, una persona sin conciencia, sin remordimientos y egoísta hasta la médula, pueda volver a ser libre algún día. Es un peligro para cualquier persona que esté cerca, y resulta evidente teniendo en cuenta que no queda nadie de su familia vivo o que no haya estado a punto de morir por su causa. En cualquier caso, solo nos queda esperar unos años para saber en qué queda esto, si Paqui puede tener una segunda oportunidad que ni sus hijas ni su marido tendrán nunca. A continuación, en la sección Adenda, os hablo del misterioso e inquietante síndrome de Munchausen por poderes. ¿Qué es? ¿Qué casos conocidos han resonado con esta etiqueta clínica? ¿Realmente es una enfermedad que afecta de alguna manera a la voluntad y, por tanto, a la responsabilidad criminal? Lo vemos a continuación.
El síndrome de Munchausen por poderes es también conocido como trastorno facticio impuesto a otro según el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Y es un trastorno mental en el que una persona, usualmente un cuidador, casi siempre la madre, fabrica, exagera o provoca síntomas médicos en otra persona, normalmente un hijo o un anciano, con el propósito de asumir el rol de cuidador abnegado y así recibir atención, compasión y reconocimiento social. No se trata de un intento de obtener un beneficio económico o práctico, sino más bien una necesidad patológica de ser visto o vista como una persona heroica, sacrificada y necesaria para la sociedad. Se caracteriza por una alta manipulación emocional, también por la necesidad constante de validación externa. Se muestra además una baja empatía hacia la víctima a pesar de tener el rol de cuidador, y una capacidad para engañar al entorno tanto médico como social. Es usual que exista un historial de traumas o abandono emocional en la infancia de la persona que lo manifiesta. En muchos casos, estas personas tienen conocimientos médicos básicos o experiencia con el sistema de salud, lo que les permite crear síntomas creíbles y justificar hospitalizaciones o tratamientos innecesarios. Desde el punto de vista criminológico, este síndrome representa un desafío porque la víctima suele ser alguien vulnerable, alguien que a lo mejor no tiene la capacidad ni la posibilidad de defenderse o explicarse, como podrían ser niños muy pequeñitos o ancianos o personas dependientes. El agresor además tiene una posición de confianza, ya que a menudo es la única fuente de información sobre los síntomas. Por otra parte, no siempre se da una violencia explícita, una violencia física hacia la víctima. A veces esta violencia es más psicológica o está muy oculta bajo la apariencia de cuidados. En general, el síndrome de Munchausen por poderes puede derivar en maltrato grave, lesiones permanentes o incluso la muerte de la víctima, constituyendo delitos de lesiones, homicidio imprudente o, como en el caso de Francisca, asesinato con agravantes. Entonces, en los casos en el que se sospeche o incluso se detecte la presencia de este síndrome, ¿existe alguna consecuencia de cara a la responsabilidad penal del agresor? Aquí entra en juego el peritaje psicológico forense, que evalúa si la persona tiene alteradas las capacidades mentales en el momento del delito, si es consciente de su conducta, de si sabe que esta conducta era ilegal o dañina, o si podía o no controlar su comportamiento. Este síndrome, Munchausen por poderes, puede considerarse un atenuante si el peritaje concluye que este trastorno sí afectaba gravemente el juicio, el control de los impulsos o la percepción de la realidad, y puede entonces utilizarse como atenuante, es decir, hacer que la pena sea más reducida. Sin embargo, si el individuo sabía lo que hacía, lo planificó y engañó deliberadamente a los médicos o familiares, el agresor se va a considerar plenamente imputable, es decir, no se va a reducir en ningún caso y de ninguna manera la condena que pueda aplicarse por sus actos. En muchos casos puede darse la situación de que el tribunal reconozca que existe el trastorno, pero no lo considere lo suficientemente grave para eximir o reducir significativamente la pena. Es decir, puede existir el trastorno y verlo como tal, pero eso no cambia el hecho de que haya sido responsable de los actos que ha cometido. Por todo esto, es fundamental que profesionales de la salud, trabajadores sociales y educadores estén capacitados para detectar patrones sospechosos y proteger a las víctimas antes de que las consecuencias sean irreversibles. Y sin duda, si sois aficionados al True Crime o conocéis un poco de este mundillo, en cuanto hablamos del síndrome de Munchausen por poderes, no podemos evitar pensar en el más famoso de todos ellos, y es el de Gypsy Rose. Didi Blanchard hizo creer durante años que su hija Gypsy tenía múltiples enfermedades: leucemia, distrofia muscular, epilepsia, entre otras. Pero en realidad Gypsy estaba sana. La madre la sometió a cirugías innecesarias, le hizo tomar medicación y la aisló durante muchísimo tiempo. La torturó durante más de 20 años solo para que la comunidad la viese como una madre abnegada y heroica. Pero cuando Gypsy creció y comenzó a entender que algo no iba bien, tramó un plan para liberarse. En 2015 convenció a un chico para asesinar a su madre, Didi. Y por este crimen ambos fueron condenados. Gypsy pasó 8 años en prisión.
Recientemente ha salido libre y es una celebridad en Estados Unidos, aunque resulta evidente el trauma y todos los problemas mentales que lo que hizo su madre le ha dejado. Otros casos, sin embargo, no tienen este final que podemos entender como feliz, entre comillas, para la víctima, aunque de ningún modo el adjetivo feliz tenga cabida en ninguna de estas historias. En Reino Unido, un caso conmocionó a su población en 1991. Beverly Allitt era una joven enfermera británica que trabajaba en el hospital Grantham and Kesteven en Lincolnshire, Inglaterra. Se ganó la confianza del personal y los padres por su aparente dedicación al cuidado de niños. Entre febrero y abril de 1991, Allitt atacó a 13 niños bajo su cuidado. Lo hacía mediante inyecciones de insulina, potasio o aire, provocando la muerte de 4 de ellos y lesiones graves en otros 6 por paros cardíacos, fallos respiratorios y lesiones neurológicas. Allitt quería ser vista como una heroína, la que salvaba a los niños en situaciones críticas que ella misma había provocado. Disfrutaba de la atención que recibía del entorno hospitalario y de los padres. En 1993 fue declarada culpable por sus crímenes y condenada a 13 cadenas perpetuas. Este caso cambió para siempre los protocolos de supervisión y vigilancia en las unidades pediátricas en los hospitales de Reino Unido. Allitt fue enviada al Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad Rampton Secure Hospital, donde aún permanece. Por último, os cuento un caso que fue también muy conocido por su exposición en redes sociales, y es el de Lacey Spears. Lacey era una madre joven que vivía en Kentucky, luego se mudó a Nueva York, y en redes sociales se presentaba como una madre amorosa y entregada a su hijo, que se llamaba Garnet Bolt Spears, a quien describía como gravemente enfermo desde que nació. Lacey tenía un blog y perfiles activos donde actualizaba constantemente sobre las supuestas enfermedades de su hijo, generando así mucha empatía y apoyo. Según Lacey, Garnet sufría de problemas digestivos, infecciones y retrasos en el desarrollo. El niño fue sometido a múltiples hospitalizaciones y procedimientos médicos innecesarios, incluyendo la colocación de una sonda de alimentación gástrica. Sin embargo, los médicos nunca lograron encontrar una explicación médica coherente para sus síntomas. Muchos de ellos ya sospechaban de la manipulación de Lacey, pero ella lo que hacía era cambiar de médicos y así evitaba ser descubierta. En enero de 2014, Garnet, que solo tenía 5 años, fue ingresado en el hospital de Nueva York con síntomas graves, convulsiones, hinchazón cerebral y un nivel de sodio en sangre extremadamente alto. Tras su muerte, una investigación reveló que Lacey le había estado administrando grandes cantidades de sal a través de la sonda. Había enviado incluso mensajes a una amiga suya preguntando cuánta sal sería peligrosa para un niño. Además, se encontró una jeringa llena de sal en la habitación del hospital. En 2015, Lacey fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, y el tribunal concluyó que había actuado deliberadamente para provocar la enfermedad y muerte de su hijo, probablemente como parte de un síndrome de Munchausen por poderes. Por ello, fue condenada a 20 años de prisión. Lacey no buscaba dinero, sino atención y compasión. Su rol de madre luchadora le otorgaba el cariño de sus seguidores en redes y también un reconocimiento social. Todo indica que sufría este trastorno mental que le llevaba a fabricar el sufrimiento del niño para alimentar su propia necesidad emocional. Este caso fue ampliamente cubierto por los medios y ha sido objeto de documentales, análisis forenses y estudios sobre patología maternal y abuso infantil por manipulación médica. Casos de este tipo también han sido inspiración para series y películas de ficción. Sin ir más lejos, yo recuerdo haber visto varios episodios con una trama similar en series como House o Anatomía de Grey, que eran 2 series médicas de gran éxito. Este síndrome, Munchausen por poderes, viene de otro síndrome llamado Munchausen, a secas, en el que es la propia persona la que finge, exagera o incluso provoca enfermedades en sí misma con el objetivo de llamar la atención, obtener cuidados médicos y asumir el rol de paciente. El síndrome Munchausen a secas fue descrito por primera vez en 1951 por el médico británico Richard Usher, en un artículo publicado en la revista médica The Lancet. Usher observó que algunos pacientes llegaban al hospital con historias clínicas dramáticas, convincentes y prácticamente ensayadas, pero sus síntomas eran fingidos o autoinducidos, es decir, que se los provocaban ellos mismos.
Lo que más llamó su atención fue que los pacientes eran altamente convincentes, que solían rechazar el alta médica y que repetían un patrón similar en múltiples hospitales sin una causa médica real. Asher notó que estos pacientes buscaban el rol de enfermos, no beneficios económicos, y que lo hacían de manera compulsiva. El nombre se lo puso en honor al barón Munchausen, un personaje real del siglo XVIII que se hizo famoso por contar historias totalmente exageradas e inventadas sobre sus hazañas como soldado. 30 años después, y con el síndrome de Munchausen bien establecido en la comunidad médica y científica, en 1981 el pediatra Roy Meadow describió una variante del síndrome, en el que el paciente no se enfermaba a sí mismo, sino que hacía enfermar a otra persona para recibir esta atención y este reconocimiento social sin la necesidad de ponerse en el rol de paciente y por tanto no ponerse en peligro, y en cambio utilizar el rol de cuidador y este reconocimiento social de manera positiva como persona dedicada a los demás. Naciendo así esta variante que hemos tratado a lo largo de todo el episodio, que es el Munchausen por poderes. En este punto llegamos ya al final de este episodio, así que solo me queda, por ahora, daros las gracias por haberme escuchado. Aprovecho para señalar que todo lo expuesto en este caso es resultado de una investigación sobre los medios accesibles al público general, y que si he cometido errores ha sido sin ninguna intención. Para este episodio, además de varios artículos de prensa, he usado como documentación el episodio dedicado a este caso del podcast El Señor de los Crímenes, y también los vídeos del canal de Marta Caballero y el de Necaneflis Flischer. Si os gusta el contenido que hago, os agradecería mucho que me sigáis, si no lo hacéis ya, que me regaléis un like y algún comentario. Si podéis, también sería estupendo que me invitéis a un café a través de la plataforma Ko-fi, donando una pequeña cantidad para ayudarme a seguir creando este podcast. Todos los enlaces los dejo en la descripción. Como sabéis, Mens Criminalis está en YouTube y en iVoox. Y aunque parezca raro, tengo mucho más feedbacks y escuchas en iVoox. Supongo que el hecho de que sea un podcast solo de voz tiene algo que ver, pero por el momento no tengo pensado añadir vídeo. En cualquier caso, podéis verme y seguirme también en Instagram y en TikTok, donde creo bastante contenido e interacción. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta la próxima, mentes curiosas.